Buenas tardes a todos. Lo primero es pedir mis excusas por no poder estar esta tarde con ustedes en Lisboa, pero los temas de agenda me han hecho imposible poder desplazarme. Pero para mí es muy importante la participación en esta Semana de la Integridad Deportiva, en esta tercera Semana de la Integridad Deportiva que organiza SIGA. Y es muy importante porque considero que es un momento adecuado para recoger, recordar, transmitir los valores que SIGA defiende de conseguir una buena gobernanza, una transparencia en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte en realidad en general, ¿no? Es importante que estos valores se sigan manteniendo, se sigan recordando, porque cada vez tenemos más problemas, cada vez estos valores están más en peligro y cada vez tenemos que estar más en acecho y saber identificar quiénes, cuándo y cómo pueden intentar quebrar estos valores de transparencia, buena gobernanza, ¿no? Valores que muchas veces se defienden de una forma cosmética, no en el fondo, que es lo que hay que hacer, ¿no? No basta decir un discurso que estamos de acuerdo con las normas de gobernanza y buena transparencia, sino que hay que hacerlas y explicarlas y llevarlas a la práctica constantemente como ejemplo para otras instituciones y también como reforzar nuestra autoestima como organización o como institución, ¿no? Por eso es un orgullo para mí la participación en esta tercera semana de la integridad por parte de SIGA, ¿no? Hoy, en mi intervención inicial, quería referirme a varios aspectos del ámbito de la integridad, ¿no? El ámbito de la integridad en el deporte es bastante amplio, ¿no? Pero dentro de ellos hay algunos que tenemos que destacar y donde tenemos que defender más si cabe todavía esos valores que se defienden, ¿no? Está el primero, que es el clásico, por el cual estuvimos muchos años luchando y por el cual hay que seguir luchando porque siempre pueden existir riesgos, que es la integridad deportiva, ¿no? Que aquello que ocurre en el terreno de juego o en una cancha deportiva sea de verdad, en todos sus aspectos, desde el minuto 1 hasta el minuto 90 en el fútbol, ¿no? Sabemos que estamos en constante riesgo ante esta situación y para eso hay que vigilar, hay que ser preventivo y también hay que ser implacable cuando se consiguen demostrar hechos que han podido enturbiar, cambiar el resultado de un evento deportivo, pero no solo el resultado final del evento deportivo, sino muchas cuestiones que aparecen en medio de los eventos deportivos y donde pues el mundo de las apuestas, sobre todo el mundo de las apuestas ilegales, está pues al acecho para conseguir ganancias ilícitas. Para eso tenemos que seguir vigilantes, nunca se terminará con esta lacra. Para eso tenemos que siempre estar trabajando y vigilando. Cuanto más estemos trabajando y vigilando, menos riesgo tendremos de que se ponga en peligro este valor de la integridad de la competición, ¿no? La violencia en el ámbito del fútbol, en el ámbito del deporte, es un valor con el cual tenemos que defender la no violencia, defender que nuestros espacios de recintos deportivos sean unos recintos donde pueda ir familiarmente, donde no haya miedo a ir por una calle porque te encuentres con un grupo de aficionados violentos o que sean pseudo violentos, ¿no? Nosotros somos un deporte familiar, somos un entretenimiento familiar. Queremos que la gente vaya con sus familias a nuestros eventos deportivos. Queremos que la gente se divierta y eso no se está exento de que uno pueda animar en los estadios, pero lo que no se puede es llevar a la violencia. Para lo cual, desde la Liga Española hemos tenido siempre un principio muy importante en el tema de la seguridad, ¿no? La Liga es responsable desde que salen los aficionados de sus casas hasta que vuelven, ¿no? Es verdad que hay responsabilidad en las calles de las fuerzas y cuerpos de seguridad de los estados, ¿no? Pero también es verdad que las ligas, los que organizamos las competiciones o las federaciones, tenemos muchísima información y debemos trabajar a nuestros aficionados de forma preventiva y dando información, si es necesario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de los traslados de los aficionados, de cómo los van a hacer para defender su seguridad y su integridad. Cada vez que existe una agresión, una pelea en alrededores de un estadio deportivo, se está poniendo en peligro la integridad de nuestra competición en el ámbito de seguridad. No se diferencia si ha sido dentro o fuera del estadio. Lo que se dice es las aficiones de dos clubes se pegan, se agreden, hay violencia entre ellos. No importa si es dentro o fuera, y eso tenemos que ser conscientes y, por lo tanto, para conseguir el éxito en este apartado, y así lo venimos aplicando de la Liga, es muy importante el que seamos conscientes que somos responsables desde que se sale
el aficionado de su casa hasta que vuelve a su casa. Si no somos conscientes de este principio básico, no podremos trabajar y erradicar la violencia en el ámbito del deporte y en este caso en el ámbito del fútbol, que como veo pues ocurre en muchísimos países, ¿no? Otro elemento fundamental para la integridad de la competición es el ámbito de la piratería, la lucha contra que se robe el producto audiovisual o digital del mundo del deporte, ¿no? O del mundo del fútbol, ¿no? El producto por el cual estamos trabajando muchas instituciones desde hace mucho tiempo es un producto que tiene un valor. Con ese valor lo que se hace es pagar a cientos de miles de puestos de trabajo que hay detrás de nuestra industria del deporte y de nuestra industria del fútbol. Son cientos, decenas de miles en todos los estados que trabajan detrás de la industria del fútbol. Si permitimos que el producto audiovisual de esta industria del deporte, de esta industria del fútbol, pueda ser ver gratis, pirateado en los diferentes entornos digitales, en entornos audiovisuales, estaremos destruyendo puestos de trabajo, estaremos destruyendo riqueza. Por lo tanto, tenemos que dedicar muchísimo tiempo, dinero, recursos para luchar contra esta antipiratería, porque lo que se está poniendo, el valor que se está poniendo en peligro es los puestos de trabajo, la defensa de los puestos de trabajo de cientos de miles de personas que sus familias comen, sus familias trabajan, sus familias tienen su expectativa de futuro a raíz de sus trabajos en esta industria. Y por eso hay que vigilar muchísimo que no se piratee nuestro deporte, que no se piratee el deporte en general, que no se piratee el fútbol. Otro elemento fundamental, en mi opinión, que debemos mantener como valor y que está también relacionado con la integridad de la competición es el fair play financiero. El tema de la sostenibilidad económica de nuestras competiciones. Estamos viviendo un problema de grave peligro para la sostenibilidad de las competiciones en el fútbol. Está de moda o están ocurriendo pues los que yo he venido denominando los clubes Estado, donde tengo que aclarar que no es el problema que un Estado sea dueño de un club. El problema son las prácticas que se realizan como consecuencia de ser un Estado en esos clubes, con la práctica de patrocinios ficticios, patrocinios hinchados económicamente, ventas y compras de jugadores hinchadas económicamente, que detrás tienen un Estado donde el límite de pérdidas no les importa porque es mucho más el blanqueamiento que tienen esos estados, ¿no? Pero también hay grandes empresarios o grandes corporaciones empresariales que no son estados que también están poniendo en peligro la sostenibilidad económica del deporte y fundamentalmente del fútbol, ¿no? Recientemente, y me voy a ir a otro deporte, estamos viendo lo que está pasando con el deporte del golf, ¿no? Donde realmente se está poniendo en peligro la sostenibilidad económica del golf, ¿no? Un deporte que no es el fútbol, pero la irrupción de estados como el de Arabia Saudita creando y poniendo esta cantidad de dinero para un torneo de golf que es imposible que se genere en la industria de una forma normal, racional, hace que se ponga en peligro la industria racional y normal y hace que se ponga en peligro también los cientos de miles de puestos de trabajo. Y en el fútbol, en la que más nos puede afectar a la liga, pues lo que está ocurriendo últimamente con equipos que ya lo he dicho varias veces, desde el PSG, Manchester City, también el Chelsea en su momento y otros que están irrumpiendo como el Newcastle y otros que pueden irrumpir. Entonces, es importantísimo el tener una sostenibilidad económica, un fair play financiero. La UEFA da un paso adelante, el control económico a partir del 2024 parece ser y puede ser una vía de intentar que nuestro fútbol vuelva a la sostenibilidad económica, pero lo importante no es dictar o hacer las normas, sino lo más importante es hacerlas cumplir, pero hacerlas cumplir desde la UEFA y también hacerlas cumplir desde los tribunales a los cuales se recurre. Recordaré que estas decisiones de UEFA, que en su momento se impusieron como sanciones al Manchester City y al PSG por incumplir el fair play financiero, fueron recurridas al TAS, al Tribunal Arbitral del Deporte, y fue ese tribunal el que alzó las sanciones que tenían estos clubes, ¿no? Si no funciona el gobierno, en este caso la UEFA, que dicta las normas de sostenibilidad económica correctas, pero es que además, si no funciona correctamente el órgano judicial que las debe juzgar y aplicar en caso que sean, pues poco haremos en este trabajo de buscar la sostenibilidad económica, ¿no? Por lo tanto, uno de los valores que debemos mantener y que debemos recordar es la sostenibilidad económica del deporte.
la sostenibilidad económica del fútbol. Si ese valor quiebra, si ese valor se hunde, se va a hundir todo el deporte, todo el fútbol. No, esto ya es una industria, no es un negocio para el que tiene mucho dinero y tiene ganas de tener un sueño de ganarla. No, es un negocio que hay que ser responsable, tenemos que gastar lo que generamos dentro del negocio y no podemos traer dinero de fuera del fútbol, de los estados o de otras empresas para cubrir las pérdidas de forma alarmante, porque eso sería gravísimo para la estabilidad y sostenibilidad del fútbol, ¿no? Yo creo, y con esto quiero terminar y sin no olvidarme, para mí un tema muy importante, que es importante también para mantenerlo todos estos valores que he dicho anteriormente, invertir en tecnología. La tecnología nos ayuda a protegernos de los amaños de los partidos. La Liga Española tiene varias aplicaciones que han sido hechas en nuestra casa y que han sido calificadas por la European Quality Assurance como de gran calidad, de gran trabajo, y esas en casa. Y tenemos aplicaciones como Tichet 3.0 que se dedica a monitorizar todas las casas de apuestas legales y ilegales que hay en el mundo para detectar apuestas que puedan ser indicios de que se está amañando un partido, se está apostando sobre un evento que ocurre en ese partido que no es de acuerdo con la aleatoriedad, sino que es de acuerdo con un pacto previo que se puede haber realizado, ¿no? Tenemos herramientas también con la antipiratería. Nosotros tenemos 3 herramientas fundamentales: Black Hole, Marauder y Lumière. Esta última es tecnología de la Liga, donde también ayudamos a la industria del cine, a la industria de los libros, a la industria de la música, a detectar en todos los entornos digitales que no se robe ese producto creado por los músicos, por los escritores, por los cineastas, ¿no? Pues también Marauder, su reflejo y Black Hole en el ámbito de la tecnología, en el ámbito del fútbol y en el ámbito del deporte en general. Con esto quiero decir que, como he dicho al principio, no basta con defender los valores, no basta con escribir los valores, lo que es más importante es que utilicemos recursos, nuestras herramientas para defender esos valores y también utilicemos nuestra palabra de verdad, y que digamos de verdad las cosas cuando no estamos de acuerdo, ¿no? Con esto, darles muchas gracias y perdón por la extensión de mi intervención, y que esta semana les deseo lo mejor a todos y sirva para un auténtico debate sobre la integridad en el ámbito del deporte y los retos muy importantes que tenemos en los próximos años para mantener todos los valores de la integridad. Muchas gracias. Pues buenos días, Javier. Es un placer, como siempre, tenerte aquí con nosotros. Y después de tu keynote speech, sin duda inspirado por los últimos desarrollos en la escena deportiva internacional, los riesgos, las oportunidades, las amenazas, siempre con un discurso frontal, con una coraje en que ninguna persona te puede negar. Estamos en un momento clave. Después de 2 años de pandemia global, que ha tenido un impacto tremendo, que ha generado una crisis en todos los dominios, ¿cuál es el verdadero estado de salud del fútbol, primero en España y después internacionalmente? Hay un año hablamos de temas muy importantes. En primer lugar, la integridad en el deporte, que es el motor del desarrollo económico, del espectáculo y de la pasión de los aficionados. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuál es tu impresión? ¿Hemos avanzado o no? Hombre, empezaré contestándote un poco del tema de la situación después de la pandemia, ¿no? Y empezaré con España, luego haré un comentario general de Europa, algún país, ¿no? Vamos a ver, la pandemia, sin duda, en todos los países y en España también, trajo unas pérdidas de más de 1.000 millones de euros en España. Por lo tanto, en cualquier sector económico, cuando se pierden 1.000 millones de euros, hay que recuperarlos, ¿no? No, salvo que los tuvieses en caja. Nosotros podíamos tener algo en caja, algunos clubes, pero es evidente que hay que recuperarlos. Y solo hay una fórmula de recuperarlo: obteniendo beneficios y vendiendo, en su caso, activos para poder compensar esas pérdidas, ¿no? Lo demás que pueda ocurrir pueden ser aportaciones de capital pues exageradas por algunos dueños, que esa situación nosotros en España pues no la permitimos, ¿no? Aportaciones de capital
para compensar unas pérdidas multimillonarias, no las permitimos, ¿no? O sea, aquí hay una limitación, como existe en otros lugares, pero la limitación de la aportación de capital está limitada, porque si no, como vengo defendiendo, incluso en épocas que no ha habido pandemia, estaríamos dopando al sector y estaríamos siendo los salarios inflacionados y falsos con la realidad de lo que genera la industria, ¿no? Esa ha sido nuestra política y luego podemos hablar de algún caso particular, o si no me voy a, como es el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Que ha sido, Sí, ha sido un caso Fútbol Club muy... Barcelona, que vender 700 millones de euros de sus activos, de activos audiovisuales ha vendido 400, ha anticipado 25 años sus ingresos del 25%, y ha vendido también un 49% de una compañía que se llama Barça Studios, ¿no? Eso son sus activos de su patrimonio para cubrir las pérdidas que tenía y con eso puede equilibrar y poder funcionar con cierta normalidad en el mercado. Ese no ha sido el criterio que se utiliza en otros lugares, ¿no? O sea, Sí, las pérdidas multimillonarias, por ejemplo, del PSG o del City, se han cubierto con dinero de sus accionistas, que son estados o emiratos, ¿no? Y otros clubes también ingleses o franceses con dinero de grandes empresarios, ¿no? Y eso no es lo correcto a la hora de diseñar e intentar que un negocio sea sostenible en global en el fútbol, ¿no? sí, sí. Poner dinero que nos dé el fútbol en el fútbol en cuantías muy importantes nos lleva a un fútbol no sostenible, que es una cuestión que a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Sí, sí. La preocupación, sin duda, con la integridad financiera y la transparencia ha sido una piedra clave en tus intervenciones y las preocupaciones que has expresado. De una manera mismo muy crítica en relación a instituciones como la UEFA por la gestión del fair play financiero o el Manchester City o PSG en relación a temas que te han llevado mismo a presentar una reclamación por todo esto. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué perspectivas tú puedes antever lo que se va a desarrollar? ¿Y cuál es el resultado final que esperas alcanzar con esta demanda? Y aquí me gustaría un poco recordar un poco de historia de lo que ha pasado con el sitio, el PSG, ¿no? Recordaré en el año, creo que fue 2017, 17, 18, 19, no recuerdo bien, cuando la salida de Neymar del Fútbol Club Barcelona al PSG, nosotros denunciamos, ¿no? Y también denunciamos al City porque era evidentemente equipos dopados económicamente. Y UEFA lo sancionó, puso una sanción. Luego se llegó al CAS, al Tribunal Arbitral, y la levantó en unos laudos sorprendentes, ¿no? Que en ese momento, pues UEFA tomó sus medidas, pero no fue culpa de UEFA que luego fuese a un TAS a levantar, ¿no? Lo que pasa es que después la preocupación que estamos llegando es que se producen, y dentro es muy importante la transparencia y buena gobernanza, pues es evidente que dentro de la propia UEFA, con el caso de Nasser Al-Khelaifi, hay un conflicto de intereses, ¿no? Es que es evidente, es presidente del PSG, es presidente de Bein Sport, es presidente de ECA, el clubes que están dentro de la UEFA de los clubes de Europa, y es miembro del comité ejecutivo de UEFA, ¿no? No sé, si tiene intereses. ¿Qué respuesta te da a UEFA a estas preocupaciones que has suscitado? Bueno, yo las he hecho constar, yo las cuento, yo las digo. Pues bueno, yo creo que en algún momento se darán cuenta que esas situaciones no pueden continuar, ¿no? Hay que pensar que lo que acabo de explicar del conflicto de intereses, que es un tema de integridad muy importante, porque para eso se regulan los conflictos de intereses en todas las grandes corporaciones industriales, en todas aquellas grandes compañías que cotizan en cualquier mercado bursátil del mundo, no se permitiría esta circunstancia. Y es muy importante que se produzca y que se corrija, ¿no? Y con eso no quiero decir que el señor Al-Khelaifi sea un gran presidente de Bein Sport, un gran presidente del PSG, aunque yo no estoy de acuerdo con esa forma de gestión, un gran presidente de la ECA. Lo que digo que no se puede tener para llevar una buena gobernanza, y SIGA lo sabe, todos esos gorros puestos, porque al final se influye, se pretende influir o genera una influencia directa o indirecta, es decir, con solo la presencia del nombre en ciertos cargos, pues influye en las decisiones, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir? No olvidemos que el canal Bein Sport, que preside Nasser, es un canal que compra derechos de la Champions League y de otras competiciones europeas, como la Eurocopa o la National League.
y es a la vez miembro del ESCO de la UEFA, y es a la vez miembro de la... No puede ser, eso no. Sí, pero no imagino que el presidente de PSG o de beIN Sport participe en las decisiones en esos procesos, porque seguramente que hay normas de conflicto de interés en las competencias propias de los órganos que lo impedirían. Sí, no es entendible, porque además la participación puede ser ya no activa con tu voto, sino también pasiva, oyendo, pero también con la influencia que tú generas desde ese puesto, que es lo que hablaba de la influencia indirecta. Entonces, Sí, sí. es importante. Tú en general, ¿cómo ves la influencia y el impacto del fair play financiero de la UEFA? Desde su introducción, y tú como yo hemos participado en las discusiones que han contribuido para la creación del fair play financiero. Después de esos años, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué resulta? ¿Qué no resulta? En primer lugar, habrá que decir que los últimos años no debía resultar porque se ha aprobado un nuevo fair play financiero a partir del 24. Y ha llevado un periodo de transición que, en nuestra opinión, nos hubiese gustado una transición más corta, pero no se puede conseguir todo, no es posible conseguirlo. Pero el nuevo fair play que se aprueba para el año 24, en mi modo de ver, es bastante positivo sobre el papel. O sea, porque muchas operaciones de clubes con patrocinios hinchados pueden ser revisados por la UEFA, muchas transferencias de jugadores pueden ser revisados por la UEFA, se pone un límite a las pérdidas de forma importante, se pone un límite también a las ampliaciones de capital de una forma importante. Nos acercamos, el modelo de UEFA a partir del 24, en mi opinión, se está acercando ya más al modelo que tenemos en España, que es mucho más estricto que el que tiene UEFA, ¿no? Pero lo he dicho antes, no solo es importante ponerlo en un papel, lo importante es aplicarlo. Y claro, me voy al conflicto de intereses de antes, ¿no? Un presidente como el club, el PSG, está en los órganos de gestión de la UEFA y es uno de los que recientemente ha sido sancionado con una multa, que luego hay un pacto con UEFA, que ese modelo a mí no me gusta, ya lo digo, pero ha sido sancionado, ¿no? ¿Ha sido sancionado correctamente en lo máximo o ha influido su pertenencia no a los órganos de gestión, ¿no? No debería estar, por eso hay que intentar corregir todas esas cuestiones, porque se pierde lo más importante en una institución, pues que puede ser como la UEFA, como es perder la credibilidad, ¿no? La credibilidad es el argumento de autoridad mayor para cualquier tipo de decisión que se toma en una institución, ¿no? Y estas cosas mellan ese apartado de la credibilidad. Pero sí que tengo que decir que la reforma que se hace hacia el 2024 del Fair Play financiero de UEFA, que ahora se va a llamar un proyecto de sostenibilidad, el nombre lo dice todo, creo que va por el buen camino y esperemos que se aplique como se debe aplicar y que luego no llegue el TAS y el CAS y lo revoque con decisiones muy extrañas que últimamente pues pongo muy en duda que el CAS o el CAS sea el órgano adecuado para los recursos del mundo del deporte. Sin embargo, la UEFA ha aplicado sanciones financieras por incumplimiento de las reglas del fair play. Desde luego al PSG con 65 millones de euros, a Roma 35, Inter 26, Juventus 23 y por ahí adelante. ¿Cuál es tu reacción a esto? ¿Esto no es también una prueba de que el fair play financiero funciona como mecanismo de disuasión de prácticas de riesgo en la gestión financiera de los clubes e incumplimiento de las reglas? Bueno, vamos a ver. 65 millones de euros para el PSG, pues a lo mejor es como para ti y para mí ir a comer a un gran restaurante de Lisboa, ¿no? Sí, pero es la moldura sancionatoria establecida, seguramente. No sé si es disuasorio o no, yo creo que no. Y para muchos de esos clubes no es disuasorio. Además no pagan los 65, pagan 15 y ahora les obligan a cumplir unas normas durante unos años y entonces si la cumplen entonces no pagan los 65. Es tan poco disuasorio que nosotros en el fair play financiero, en el proyecto de sostenibilidad a partir del 24, y esperemos que así se refleje y así ha sido aprobado, va a haber sanciones deportivas. Eso es lo que es disuasorio. Oiga, usted no competirá en esta competición europea. Eso es disuasorio, porque no es ya el tema económico que deja de ingresar el club, es el riesgo reputacional, el castigo reputacional por haber incumplido el fair play financiero y no poder competir en la competición. Y ese es el que realmente hace daño o realmente es disuasorio, ¿no?
Ya digo, Sí, 60 millones para el PSG, que son el 15%, son 8 o 9, pues ya estoy seguro que para el PSG eso es, pues bueno, calderilla, que sí, decimos en sí. Javier, como el tiempo es muy limitado, desafortunadamente, propongo que cambiemos un poco de tema y hablemos de la globalización de la liga. Sin duda que ha sido un punto clave en tu estrategia desde tu primera elección. En primer lugar, con la comercialización centralizada de los derechos televisivos, una reforma de décadas que necesitaba de salir del papel o de las intenciones, y también prueba de todo el suceso, no solamente la transmisión de la liga por todo el mundo, con diferentes contratos de televisión, pero también la inversión de entidades internacionales en el fútbol español en los clubes de las estados. Creo que 33%, si no me equivoco, de las sociedades deportivas del fútbol profesional han participación extranjera. Y ayer hablábamos también de una otra medida profunda como la inversión del CVC, que te ha permitido también desarrollar estrategias de otro nivel. En tu opinión, ¿cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades que la globalización de la industria está generando? ¿Y cómo se puede controlar? Por ejemplo, en la cuestión de la inversión en el capital social de las sociedades deportivas. ¿Qué medidas tienes en práctica en la liga que pueden servir también de benchmarking para otras organizaciones, incluso en la regulamentación de la FIFA o de la propia UEFA? No, bueno, yo creo que el riesgo de un capital extranjero en los clubes cada vez es menor en el ámbito global. ¿Y por qué? Porque hoy el control del dinero, las transferencias y todo ya no solo es control del receptor, sino las propias entidades financieras que realicen las transferencias ya tienen que saber el origen del dinero, ¿no? De dónde viene, de dónde proviene, de quién es, de lo que hay, ¿no? Entonces hay mucho control antes de llegar al club que has comprado, ¿no? Y evidentemente el club que has comprado siempre haces tanto sea español como sea extranjero el propietario, pues haces una pequeña investigación para que nuestro departamento de compliance, para que, bueno, pues que no haya ningún problema sobre el origen del dinero y de la compra, ¿no? Pero hoy diría que es en el ámbito de la industria de la liga y de la industria del deporte de ligas importantes, es muy difícil que se te pueda colar dinero del narcotráfico, dinero del contrabando, dinero de evasiones fiscales masivas en otros países, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es complicado. Pero siempre hay que estar atento porque, como he dicho en mi discurso, el peligro siempre está. Y si no estás vigilante o atento, un día, cuando bajas la guardia, tienes el problema, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay un concepto muy importante que nos tenemos que dar. No es lo mismo encarar un ámbito de globalización como se hacía hace 9 años, cuando pude yo empezar, como los retos que tenemos hoy para encarar esa globalización, ¿no? El mundo tecnológico, el mundo de las redes sociales, los entornos digitales no estaban desarrollados de la misma forma que están desarrollados hoy. Hoy, en mi opinión, es mucho más fácil hacer caminos de globalización, pero tienes que hacerlos y tienes que hacerlos bien y tienes que saber cómo hacerlos, ¿no? Está el mundo de las redes sociales. TikTok no existía hace 9 años. Twitter escasamente funcionaba. Instagram no existía. Entonces, todo eso nos puede ayudar, pero hay que hacerlo, cuando digo bien, hay que estudiar, hay que saber cuál es el camino adecuado y para eso hay que utilizar tecnología y hay que invertir. Y hay que invertir. Nosotros, en estos 6 últimos años, en tecnología, hemos invertido más de 200 millones de euros para ser más globales, porque lo que te hace ser más globales, esta tecnología, es estar más cerca de tus fans, de tus aficionados, de los periodistas, de los clubes, del mundo, de todo. Y eso es clave para poder crecer. Y no es igual hace 9 años, que era más, vamos a decir, de zapato, de zapatilla, de avión. Hoy hay que equilibrar y hacer las dos cosas. Sin duda. Gracias muchísimo por tu contribución, Javier, para este debate importante.
y esta demanda de reformas que nosotros compartimos, hay que continuar a evoluir, hay que continuar a reformar, porque solo así se puede justificar la pasión de los aficionados y la inversión de los que acreditan en la industria. Una última cuestión, de muchas otras que gustaría de abordar contigo y que seguramente lo vamos a hacer próximamente. En 2023 se completan 10 años de tu primera elección, con un percurso intenso y con resultados que son visibles. Te preguntaba, mirando para estos 9, pero 10 años, en 2023, ¿qué podemos esperar de Javier Tebas para 2023-2027? Lo he venido definiendo en las reuniones con los clubes, ¿no? Nos encontramos en esta temporada 22-23, yo diría que en un año de una transición importante en nuestra estrategia, ¿no? La primera, la llegada del CVC, ¿no? Que llegó en el año 22, pero que hay que poner en marcha un proyecto de plan de impulso que ha invertido 2.000 millones de euros en el fútbol español, ¿no? Que es un proyecto que es anticipar inversiones en los clubes que hubiesen tardado 20 años en hacer esos clubes, reformas de estadios, tecnología, reformas de ciudades deportivas. Entonces, para mí es un reto clave que no teníamos en la temporada pasada y que vamos a tener durante los próximos años. Pero un reto además que es muy importante y es un mensaje a la industria del deporte en general, ¿no? Si hay uno de los fondos más importantes del mundo invierte en la Liga Española 2.000 millones de euros, es porque considera, se fía que es una entidad que va a poder hacer crecer y que van a crecer juntos en el futuro. Y es muy importante porque es una garantía de seriedad de lo que es una competición, ¿no? El otro reto importante, que también he hablado en el tema de la transición, es el que estamos viendo desde hace 2 años y vamos a ver los próximos años, es esta disrupción audiovisual que existe, la irrupción de los mundos de OTT en el ámbito del deporte. Existía el streaming, pero el OTT es muy diferente, es decir, es como antes de Netflix. Netflix explotaba el cine de una forma y apareció el mundo de la OTT, pero la industria del cine, del entretenimiento, se desarrolló hacia el 2015, ¿no? Hoy, en estas fechas, en estos años, se está desarrollando la OTT del mundo del deporte, la irrupción de DAZN, la irrupción, ya veremos, de Discovery en el ámbito de la OTT también, Eleven, varias compañías, o Disney con ESPN también, o la fusión Univision con Sky, digo, con Televisa en México y en Estados Unidos. Hay una disrupción, hay un cambio de la televisión de cable, de la televisión IP a plataformas OTT en el ámbito del deporte. Insisto, en el cine ya se produjo en el 2015. Este reto es importantísimo. El que no esté al día, lo vengo diciendo hace un par de años, puede tener un bajón importante en sus precios audiovisuales. Se está cambiando el modelo de explotación del deporte. Por mucho que sea la ventana de televisión la misma, o el smartphone donde veamos o la PC donde veamos el partido, pero es diferente la forma de explotación con la información que tienen las OTTs, de inteligencia artificial, de datos que tiene, es totalmente diferente la explotación que se hace en una OTT, que se hace en una IP o en un cable, ¿no? Sin duda, es todo el mundo en evolución, en revolución en muchos casos, y me alegra saber que para el periodo después de 2023 continuaremos a contar contigo a la delantera de la Liga para responder a estos riesgos y abrir nuevas fronteras. Pues Javier, muchísimas gracias, es siempre un placer hablar contigo y también por tu participación, por tu contribución, no solo en la creación de la SIGA, como te bien recuerdas, pero también en todo el trayecto de desarrollo y reformas que hemos intentado impulsionar y por todo tu participación en esta tercera edición de la Semana de Integridad del Deporte, con temas que has hablado y que continuarán a ser tratados aquí por muchos paneles de expertos y líderes globales. Muchas gracias y muchas felicidades para la Liga, sus clubes, sus dirigentes, sus jugadores y sus aficionados. Gracias por todo. Gracias, Manuel, y a seguir trabajando.